Entonces no es que los israelitas salgan de Egipto, es que Egipto sale. Sale de Israel. Eso es. Ahí está la cosa. Entonces es interesante. Y no Claro, solo eso, sino que sale de Israel no en el 1270, sino no. a posteriori del colapso de la era del Sí, bronce. sí. O sea, Bien a ya posteriori. terminando el siglo XII, comenzando el siglo XI. Claro, Claro, o sea, mucho después. claro. La explosión de los Ixos ocurre en el siglo XVI. O sea, han pasado 400 años. Claro. Y entonces, a partir de ahí, llega un momento en el que hay parte de esos pueblos del mar que deciden asentarse en Canaán, ¿no? Ya que han desplazado a los egipcios, ya el territorio ya no pertenece a Egipto, deciden asentarse, fundan ciudades, parece que las primeras ciudades que se fundan allí son precisamente por voluntad de estos pueblos del mar, porque lo que había antes eran más bien puestos de militares de Egipto, porque era la frontera con el Imperio hitita. Entonces era una zona fuertemente militarizada, pero no hay evidencia de una gran urbanización. A partir del siglo XI, sí. A partir del siglo XI, siglo X, sobre todo, encontramos ya los primeros asentamientos urbanos, entre ellos, la famosa Pentápolis filistea, porque son los filisteos, uno de estos descendientes o herederos o parte, no lo sabemos, de esos pueblos del mar. Entonces, claro, se asientan primero en la costa, fundan esas 5 ciudades importantes, ¿no? Gaza, Aser, Ascalón, etcétera, y empiezan a avanzar hacia el interior. ¿Qué pasa? Que las tribus semitas, las tribus cananeas, los pobladores que vivían allí, claro, se dan cuenta de esto y dicen, oye, es que a ver si nos hemos librado de Egipto y nos vamos a poner ahora sometidos a los filisteos. Y entonces es muy probable que fuera en ese momento cuando las tribus deciden unirse y constituir los reinos. Y ya tienes el reino de Moab, el reino de Amón, el reino de Edom y sí, los reinos de Israel y de Judá. Entonces, son ellos los que empiezan a unificarse, las tribus por primera vez empiezan a unificarse y forman esas agrupaciones que van a acabar constituyendo los reinos del siglo IX. Ya para principios del siglo IX ya están los reinos perfectamente constituidos y los territorios perfectamente delimitados. Lo que viene a partir de entonces lo sabemos sobradamente. Israel se va a convertir en el reino probablemente más potente de la región, sobre todo a partir de la dinastía de Omri, que toda esta historia aparece ya en el libro de los Reyes, aunque es verdad que es historia teologizada, pero bueno, no deja de ser Estamos historia. hablando de Israel sin incluir a Judá. No, Claro. O sea, O sea, estamos Israel hablando claro, Israel como como reino del norte. Reino del Israel Norte. como reino del norte y Judá que estaba en el sur, pero que era un reino mucho más pequeño y de hecho muchas veces fue reino cliente de Israel, porque Israel Lo era más digo, grande, más rico y más poderoso. lo digo, César, simplemente para una nota para clarificar a gente oyente en el canal de YouTube, para indicar que ese reino de Israel junto con Judá unificado no es algo que ocurre Eso anteriormente es. al exilio en Babilonia, sino es algo que Sí, ocurre sí, relativamente eso posterior. efectivamente, eso es importante. Que me lo he saltado, pero claro, porque eso pertenece a la parte de la teología, no de la historia. Efectivamente, no hay evidencia de la existencia de un reino de Israel unificado, de una monarquía unificada bajo Saúl, David y Salomón. David y Salomón sí se aceptan como personajes históricos, pero no de un reino unificado de Israel, sino como reyezuelos de Judá. Eso sí, porque los libros de Reyes y los libros de Crónicas se escriben desde la perspectiva de Judá. Y a esto ahora llegamos, pero lo adelanto, es probablemente un mito que busca justificar las ambiciones expansionistas de un rey de Judá una vez que el reino de Israel ha caído. Claro, ahora llegamos a esto. Como Israel es una guinda muy apetitosa, los grandes imperios del momento están interesados en dominarlo. También porque, claro, la tierra de Canaán es la salida al mar Mediterráneo de toda la zona de Oriente Próximo. Entonces, Israel cae en manos asirias en el 722 antes de la era cristiana. Y claro, en ese momento, que ya tienen, evidentemente, su propia tradición, sus propios relatos, ¿no? Su propia forma de religiosidad, que es un politeísmo cananeo, al final. O sea, veneran a muchos dioses semitas.
¿Qué pasa? Que hay un gran éxodo de antiguos israelitas que se desplazan al sur, al reino de Judá, que es un reino mucho más pequeño, mucho más humilde, que no interesa a las grandes potencias, pero donde pueden mantener su tradición, su cultura, su religión, precisamente porque Asiria no está interesada en Judá. Entonces, israelitas y judaítas son, entre comillas, hermanos. Entonces, es mucho más atractivo para un antiguo israelita el mudarse, el desplazarse a Judá, que no el vivir como asirio. En ese punto es clave. Ese punto es clave porque Judá, al recibir tanta gente de Israel con todas sus tradiciones, empieza a unificar un relato compartido entre israelitas y judaítas. Los relatos propios del norte, por ejemplo los de Moisés, empiezan a ser conocidos y manejados en el sur, y los personajes del sur se unifican también con tradiciones del norte y se empiezan a establecer ya linajes, genealogías, vínculos, uniones, etcétera, etcétera, etcétera. Se empieza a construir un pensamiento compartido. Y así llegamos a un año clave, que es el 622 antes de la era cristiana, con este rey que te comento, que es Josías de Judá, que es uno de los reyes que aparece en el segundo libro de Reyes, que es un rey importantísimo, es clave porque es el que hace la gran reforma. Josías es el primer rey que es auténticamente lo que se denomina enoteísta. Enoteísta, una palabra que empieza con H, no quiere decir monoteísta, son cosas distintas. El enoteísmo, también conocido como monolatría, si lo preferimos, es el reconocimiento de que existen más dioses, que es un sistema politeísta normal, pero se juzga que solamente un dios es digno de adoración, que este sería Yahvé. Claro, es muy interesante que en esa primitiva constitución de esos primeros reinos, en el siglo IX, antes de la era cristiana, sea también la primera vez que encontramos referencias a Yahvé en fuentes extrabíblicas. Ya encontramos, por ejemplo, la estela de Mesa, ¿no? El rey Mesa, que habla de que Yahvé, ¿no?, ha perdido frente a Quemos, frente al dios nacional, ¿no?, de Moab. Entonces, es muy interesante porque se hace ese paralelismo. Y Josías lo que quiere es unificar todo bajo su mando. Porque de repente no hay un reino de Israel, solamente hay un reino de Judá. Y entonces su programa político-religioso consiste en que solamente haya un rey, que es él, solamente haya un templo, que es el de Jerusalén. Ya los santuarios que había en el norte, en Betel, en Dan, etcétera, ya no sirven porque han sido destruidos por los asirios. Por lo tanto, solamente un templo, un lugar de culto en Judá que sea Jerusalén. Ni siquiera los lugares altos que había dispersos, los distintos santuarios que había dispersos por toda Judá, esos también ordena destruirlos para unificar el culto en Jerusalén. Por lo tanto, un solo rey, un solo templo, un solo Dios, Yahvé. Por lo tanto, elimina los cultos y las adoraciones a otros dioses como Baal, como Aserá, ordena destruir sus estelas, sus cipos, sus centros, ordena matar a sus sacerdotes, o sea, hace una limpieza religiosa absoluta de manera que el único culto que exista en Judá sea el de Yahvé y una sola ley. Josías es el primero que realmente busca construir un pueblo, para que todos vivan bajo las mismas leyes, bajo la misma forma de vida. Porque antes de Josías, cada uno adoraba al Dios que quería, en el sitio que quería, y sí, se regían por unas normas, digamos, más o menos compartidas, pero no había una legitimación ancestral. Josías es lo que aporta, que es lo que se considera la base del libro del Deuteronomio. O sea, a día de hoy, salvo algunos elementos narrativos de los libros del Génesis, Éxodo y demás, que sí se considera que son más antiguos, como por ejemplo la canción del mar, del libro del Éxodo, o el canto de Débora, de Jueces 4, eso se consideran composiciones poéticas que sí son más antiguas, siglo XII, XI incluso, pero la primera codificación legislativa importante es la base del libro del Deuteronomio. Y se considera que efectivamente lo genera el círculo de Josías para tener un pueblo unido. Lo que pasa es que al pobre estamos hablando de la base del libro de Deuteronomio, no el libro del Deuteronomio. No.
Con todos sus capítulos, claro. No. De hecho, esa base se considera que va del capítulo 22 al 40 aproximadamente. O sea, no es el actual libro del Deuteronomio, que tiene muchas otras fuentes interconexas. Estamos hablando de lo que en ciencias bíblicas se denomina la fuente D1 de Deuteronomio, y uno de que es como la primera versión, un primer borrador de parte del material del Deuteronomio. Pero no es el libro del Deuteronomio actual.